gracias por venir. Todas mujeres hoy. Muy bien, gracias por venir. Lo que vamos a hablar hoy es un poquito una apreciación de lo que va a ser el taller del fin de semana sobre sobrepeso emocional, y es como desde la descodificación biológica es una mirada un poco diferente a lo que se suele conocer. Y siempre que hablamos de sobrepeso emocional es porque consideramos que hay algo más. Muchas veces, supongo que les habrá pasado a algunas, a otras no, pero en general viene gente a la consulta donde dice, es que he hecho todas las dietas del mundo. Hay muchísima gente que se especializa en nutrición, terminan siendo nutricionistas. Bueno, es muy típico, son súper deportistas y aún así no consigo bajar esos kilos, ¿no? Es como voy a decir una palabra que ya más adelante le voy a explicar qué es para nosotros, pero es una lucha constante, ¿no? El tema del peso, más y más y más, y parece que nunca se termina. Desde la descodificación le hemos dado una visión más biológica y tiene que ver con las emociones, tiene que ver con lo que la persona vive profundamente, que hace que el cuerpo en realidad esté tomando por ella misma un camino. Y a veces que el camino es para salir del estrés, para poder reparar y seguir adelante cuando hay algo que me mueve y no sé qué es y no lo puedo superar por mí misma. Entonces, uno de los caminos puede ser el sobrepeso. Voy a sacar esto porque no lo había visto. Vale. Entonces, esta es la primera diapositiva, ¿no? Es un conflicto interno, es inconsciente y tal vez esté guardado tan profundamente y nunca hayamos contactado exactamente. Es un resentir. Cada vez que hoy vivimos algo que nos mueve, algo que nos está como afectando, porque nos pueden vivir cosas positivas o negativas, cada vez que eso sucede, en realidad hay algo que tiene que ver con una vivencia generalmente de nuestro pasado, ¿no? Es una vivencia que nosotros le llamamos conflicto programante, que se forma en las primeras etapas de la evolución de la persona, que incluye desde 9 meses antes de la concepción, embarazo, parto, hasta aproximadamente la formación del sistema nervioso central, que se fija en la adolescencia, aproximadamente los 18 años. Aquí diríamos que se fijan los primeros programas de nuestra vida. Lo bueno, lo que vivimos positivamente, lo que vivimos negativamente, y a partir de aquí simplemente es una repetición. Entonces, si hoy a mis 30, 35, 40, 50 estoy viviendo algo que me mueve aún así, significa que ha habido un programa inicial y que ese programa inicial fue un hecho, ¿no? Que en medicina germánica le llamamos un hecho inesperado, sin solución, sin expresión, vivido en soledad, que se vivió de una manera que el cerebro lo captó determinados efectos, ¿no? Captó en ese momento un recuerdo y captó a través de los 5 sentidos, cada uno de los 5 sentidos captó algo. Eso queda almacenado, es tal vez que ni siquiera esté dentro de la conciencia de la persona, pero a partir de ahí hay algo que si yo muchos años después inclusive vivo una situación donde uno de estos componentes de aquel evento se vuelve a reproducir, entonces lo que va a hacer el cerebro va a decir, hey, atentos. Y es probable que aquí sí se desarrolle un síntoma. A este evento le llamamos conflicto desencadenante. Entonces, eso es lo que tal vez hoy haga que yo tenga un determinado síntoma. Eso hace que hoy yo viva algo negativamente. ¿Por qué? Porque el cuerpo pone en acción un programa de supervivencia para poder salir de ese estrés. Como seres biológicos que somos, lo fundamental para nosotros es poder salir del estrés y continuar viviendo. Y el cuerpo actúa por nosotros. En el sobrepeso es interesante ver que hay algo bastante, creo, fundamental al momento de iniciar un tratamiento desde nuestra mirada. Y es que el cuerpo está haciendo algo por nosotros. Generalmente con el sobrepeso decimos, no soporto el cuerpo, no me lo soporto, estoy demasiado gorda, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Y lo único que logramos en realidad es establecer una mirada negativa, que es probable que nos produzca aún más sobrepeso. Cuando entendemos que el cuerpo está poniendo en marcha un programa para poder sobrevivir, para poder salir de un determinado estrés, sea de la manera que sea, porque el cuerpo hace lo que puede.
y puede bastante porque es una máquina perfecta. Cuando entendemos esto, entonces podemos ver que el sobrepeso no es porque sí que está. El sobrepeso tiene una razón. Hay una razón de ser. Por eso cuando las personas hacen dietas es muy probable que luego vuelvan a aumentar. ¿Y por qué es? Por el efecto rebote. Es lo que tenemos aquí un poquito un gráfico. Antes de la dieta podemos tenemos sobrepeso, nos sentimos mal, hacemos la dieta y ¿qué pasa? Generalmente, sobre todo las dietas hipocalóricas, dejamos de comer. El cuerpo cree y el cerebro siente que no sabe cuándo va a volver a comer, que tal vez vaya a pasar hambre. Y este pasar hambre puede tener que ver con que, vale, entonces yo como cerebro lo que voy a hacer es que si ya se ha reducido la cantidad de comida que tengo, voy a tratar de acumular todas las reservas posibles para poder seguir adelante. Si antes gastaba 3.000 calorías, comía 3.000 calorías y consumía 1.000, ahora voy a comer 2.000 y voy a reservar lo máximo posible. ¿Para qué? Porque el cuerpo necesita nutrientes y no sabe si vamos a volver a comer. Por eso, cuando la dieta termina, es muy probable que el aumento sea aún mayor. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a nutrir de todo eso que le faltó durante el momento de la dieta y como no sabe si esto va a volver a suceder, por las dudas sigue acumulando un poco más. Y esto es el efecto rebote. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el cerebro capta otra cosa. El cerebro lo que busca es sobrevivir. Y en esto también tiene mucha importancia qué programas traiga la persona, el terreno en el cual esto sucede. Si es una persona en la cual ha pasado hambre o su familia ha pasado hambre, esto puede ser que se pronuncie aún más. Si yo en mi vida tengo memorias de haber pasado hambre o de haber sentido que en algún momento había carencia, es probable que esto se remarque. O si hay memorias en mi familia donde esto ha sucedido también. Entonces el efecto rebote va a suceder, va a ser un poco en contraposición de todo esto que estamos haciendo. Porque el cerebro no sabe que estamos haciendo dieta. El cerebro lo único que sabe es que ya lo que comía no lo como. Entonces es empezar a conectar cómo lo interpreta el cuerpo, cómo el cerebro a través de nuestro sistema límbico arcaico y del neocórtex vive esto. Porque nosotros podemos pensar una cosa, que esto es lo que rige el neocórtex, pero después hay un cerebro límbico y un cerebro arcaico que tienen muchísima información de muchos años de evolución. Y tiene que ver el sistema límbico más con lo emocional, el sistema arcaico con la supervivencia pura y dura. Entonces, es muy probable que ante esta falta de comida, estos se pongan en acción. Y va a pasar más allá del neocórtex. Bueno, si nos preguntamos qué es la descodificación biológica y qué hace en este sentido, es un acompañamiento en el cual vamos a ver cuáles son los orígenes de estos resentires que les estaba contando. Vamos a buscar a través del cuerpo, a través de nuestras sensaciones corporales, a través de una descarga química determinada, qué ha sido lo que hoy hace que yo tenga sobrepeso. Y es una manera de trabajar que nos permite conectar con estos programas iniciales de los cuales hablé. Nos permite viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque para el cerebro el tiempo no existe. Entonces, hace que yo pueda viajar y nosotros decimos el tiempo, pero sin embargo el cerebro a través de las sensaciones corporales y de lo que yo viva hoy me va a llevar a una vivencia anterior. Y eso significa ver qué es lo que está sucediendo. Porque tal vez para el cerebro sea lo mismo estar viviendo aquí cuando tenía 3 años y sufrí abandono, a estar viviendo hoy a los 45 y sentirme abandonada porque mi pareja se fue. Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que buscamos es encontrar ese estrés original y poder desconectar, hacer una descarga. ¿Por qué? Porque si yo a este abandono que vivía a los 3 años, obviamente que establecí una conducta y un comportamiento para salir de ese abandono. Y el cuerpo habló de una manera. Si bien yo he establecido comportamientos y maneras para poder sobrevivir a esto, también el cuerpo me acompañó. Y puede haber sido que haya, sobre todo cuando se vive en situaciones de abandono, que haya sido una acumulación de agua. Lo que pasa es que si yo hoy vivo abandono o me siento...
Sí, acumulación. Si yo hoy me siento abandonada, tengo comportamientos y tengo un síntoma que tiene que ver con un programa inicial. Lo que vamos a hacer con la descodificación es ver cuál fue el resentir, cuál fue el sentimiento, cuál fue la emoción y las sensaciones corporales y el resentir profundo, cómo viví yo un determinado hecho que determinó una necesidad descubierta. Y lo que vamos a aprender es cómo aplicar nuestros propios recursos, que los tenemos todos, para poder vivir de una manera diferente, tal vez, mi abandono de hoy, o como yo viva. Es una manera de vivir. Lo que determina que yo viva esta situación inicial como un abandono y la situación posterior como un abandono tiene que ver con la persona misma, porque todos vivimos de una determinada manera cada cosa. Por eso hace que una persona viva un hecho como un abandono, otro lo viva como una humillación, otro lo viva de otra manera. Como yo viva las cosas va a determinar cómo yo voy a hacer que mi cuerpo se active con un determinado síntoma para poder solventarlo. Lo más importante es cómo lo viví. Y cuando puedo hacer un cambio y vivirlo de una manera diferente, ya el síntoma no va a ser necesario. Entonces es un poco lo que les decía hoy. Buscamos la lógica del síntoma y es esto, que el cuerpo está haciendo algo para poder sacarnos de ese estrés. Buscamos cuál es la lógica, qué es lo que está cumpliendo, qué está satisfaciendo, qué está tratando de hacer el cuerpo, qué me faltó en ese momento, que el cuerpo a través de un mecanismo me está aportando para ayudarme a salir del estrés. Y sobre todo tenemos que ver para qué es útil. Como dijimos, la grasa cuando hay un exceso es útil para algo. Es útil, ya lo vamos a ver unas pequeñas pinceladas para qué es. El líquido también es útil. Todo es útil para algo, nada estar porque sí. El cuerpo es una máquina perfecta que no hace que nada esté porque sí. Entonces, si esto sucede es por algo. Y es eso lo que nosotros a través de la descodificación biológica vamos a encontrar. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? Vemos qué órgano está asociado en cada síntoma y vemos qué es lo que está cumpliendo, qué nos está ayudando para poder llegar a encontrar la necesidad básica descubierta, aquello que nos faltó, aquello que nos tuvimos. Entonces el cuerpo lo que va a hacer es tratar de aportárnoslo, de alguna manera, de la que sea, porque la finalidad última del ser humano es perpetuarse en la especie. Bueno, y hablando de sobrepeso, podemos decir que básicamente el sobrepeso puede ser por acumulación de agua o por acumulación de líquido. Son las dos grandes causas del sobrepeso. Y obviamente que la cantidad de kilos que se aporten va a estar directamente relacionada con el conflicto vivido. Nosotros le llamamos también masa conflictual, ¿no? La intensidad de lo que yo vivo, del conflicto que yo vivo, de lo que me está afectando y la duración en el tiempo, le llamamos masa conflictual. Entonces, si el conflicto es muy profundo y se prolonga en el tiempo, es muy probable que la cantidad de kilos sea importante. En cambio, si el conflicto es un poco más pequeño y dura menos en el tiempo, es probable que la cantidad de kilos no sea tan grande. Entonces, ya el exceso que tengamos nos va a dar una idea de qué tipo de conflicto he vivido, por lo menos en su intensidad. En el caso del agua, vamos a ver que hay las características son que hay un aumento y una disminución muy rápida. Hay veces que la persona, si siente que hay un miedo, un abandono, una pérdida de referentes, el abandono que trae pérdida de referentes. Estoy solo en el mundo y no tengo un referente, no tengo un apoyo que me permita ver en qué dirección voy. Esta pérdida de referentes va a hacer que se activen los colectores renales. Disculpa, no se puede grabar la charla, ¿eh? No se puede grabar ni sacar fotos. Entonces, lo que se va a provocar es que los colectores renales, que están relacionados con los peces en la época de nuestra evolución, en el desarrollo de nuestra evolución, se van a cerrar inmediatamente, como si fueran dos grifos de agua. O sea que si yo me siento que estoy solo o abandonado, que tengo miedo, que siento que mis referentes los he perdido por alguna razón, me quedé sin trabajos. Todo se cayó a mi alrededor, ¿no?
También es típico en los inmigrantes. Cuando nos vamos a vivir a otro país, es como que toda esta identidad que tenemos formada, quiénes somos, lo somos por qué lugar en nuestra familia ocupamos, a qué nos dedicamos, qué comemos, cómo nos vestimos, por toda la gente que nos rodea. Cuando esos referentes nos vamos a otro país y desaparecen, es una genial oportunidad de ver quiénes somos, pero también es wow, ¿y ahora qué? Ese miedo que aparece ahí puede provocar un aumento de agua y se cierra inmediatamente. ¿Por qué? Porque si a un pez lo sacamos del agua, lo que va a hacer para sobrevivir es retener la mayor cantidad de líquido posible. Entonces, es lo mismo lo que vamos a hacer nosotros. Cuando este conflicto, por alguna razón, ya sea un factor externo, porque, no sé, yo siento que o me vuelvo a mi país, por ejemplo, si soy inmigrante y todo terminó, o le doy otra mirada o lo vivo diferente y hay una razón interna por lo cual yo voy a cambiar esto, entonces cuando este conflicto de alguna manera se termina, inmediatamente estos grifos de agua se abren. Y esos son días donde se empieza a orinar mucho, que seguramente a todos les ha pasado. Uno dice, no sé por qué, hace un par de días que orino bastante. Y es porque un conflicto generalmente de abandono, de sentirse de pérdidas de referentes, de un miedo determinado sobre todo, se ha terminado. Entonces, muchas veces tiene que ver con a veces cuando la persona empieza a hacer un tratamiento, enseguida lo que pierde generalmente es el agua, es lo más fácil que salga. La grasa es más progresiva. La grasa aumenta y disminuye progresivamente y tiene otra manera de funcionar. A ver aquí. Entonces, la grasa puede estar relacionada con el alimento y el agua simplemente no. El agua no importa lo que comamos, no importa nada, simplemente que estos grifos se cierran y se abren. Y con respecto a la grasa, generalmente tiene que ver con un aumento y una disminución más progresiva. Aparte de los conflictos que les comenté, hay un conflicto programante donde se establecen determinadas condiciones, también vamos a encontrar un conflicto que es muy, muy usual en el caso del sobrepeso encontrarlos. Todos en la vida los tenemos de diferentes maneras, estamos en este planeta y todos los tenemos, pero en el caso del sobrepeso hay unos conflictos que nosotros llamamos estructurantes que sí están bastante presentes al momento de trabajar. ¿Y los conflictos estructurantes cuáles son? Son aquellas condiciones a las cuales todos en la vida nos enfrentamos y que son adversidades diarias. Puede ser, no sé, no sé cómo mi padre hoy va a llegar, con qué humor, entonces yo tengo miedo y estoy en alerta y en tensión todo el tiempo, resistiendo a ver cómo mi padre va a llegar, porque no sé qué tendré que hacer. Si el padre va a ser violento, si tengo que cuidarme de algo, o por ejemplo en una casa donde hay muchas dificultades económicas hay que resistir y es constantemente un conflicto, es como un gota a gota le decimos nosotros. Hasta que un día este gota a gota primero hace que desarrollemos comportamientos para poder adecuarnos y eso va moldeando nuestra personalidad. Hasta que un día pasa algo importante de ese gota a gota que tal vez haga que a partir de ahí se desarrolle un determinado síntoma. Estos conflictos estructurantes están muy presentes en el sobrepeso y sobre todo tienen que ver con la grasa. ¿Por qué? Porque es un constante, ¿no? Es día a día, todos tenemos algo que tal vez sintamos que resistimos. ¿Y qué hace que estos conflictos estructurantes provoquen un sobrepeso? La manera de vivirlo. Si yo creo que todo el tiempo tengo que resistir, que tengo que luchar, que tengo que protegerme, que me siento alejada de algo, entonces todo el tiempo esto va a hacer que yo, poquito a poco, vaya creando sobrepeso. Alguna vez puede ser importante, pero siempre es un conflicto que es una constante en nuestra vida. Y seguramente que todos tenemos alguno, que esto genere sobrepeso o no en una persona, tiene que ver con la manera de vivirlo. Porque muchas veces nos vamos a preguntar por qué
esta persona o en una misma familia alguien desarrolla sobrepeso o no, es cómo lo viva. Entonces, cómo lo viva va a hacer que se active un determinado órgano, una determinada función, y a partir de ahí se genere el síntoma. En el caso del sobrepeso hídrico, era lo que yo les comentaba, es un miedo al abandono, de pérdidas de referente. Muchas veces es, no sé qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Siento que estoy frente a un precipicio, todo se me ha dado vueltas. Entonces, eso va a determinar que haya más agua. También, como decíamos algo antes, se llama el síndrome del inmigrante. Todas las personas que se trasladan de un lugar a otro y donde sienten que tienen esa pérdida de referentes, es muy probable que generen acumulación de agua. Ahora no se da tanto, pero en el caso de los niños donde antes nacían y los dejaban muchísimo tiempo en incubadora, muchísimo o poco. Para un niño, para un bebé, un instante es una eternidad. Y eso provoca un miedo a es como si pusiéramos una cría en la selva sola, corre peligro de vida o muerte. Entonces, esto hace que pueda generar o que sea uno de los conflictos que genere sobrepeso hídrico en una persona. También puede tener que ver con historias transgeneracionales que tengan que ver directamente con el agua, ya sea inundaciones, temas de líquidos en particular por alguna razón, o que tengan que ver con esta sensación, ¿no?, de sentirse solo, abandonado. Todo lo transgeneracional, siempre en la descodificación biológica vamos a buscar primero cuál es la historia en la vida de la persona, porque hay algo que ha sucedido en la vida de la persona que hace que hoy tenga sobrepeso. Eso es seguramente. Después, si en la vida de la persona no se encuentra, vamos a buscar en lo que le llamamos proyecto y sentido, que es su parto, el embarazo de la madre, la concepción y la vida de los padres. Y si ahí no lo encontramos, es probable que esté en la historia transgeneracional, en la vida de su familia materna o paterna. Entonces, esa es nuestra manera de buscar cuál es ese programante para poder desconectar. También es un conflicto que lo suelen vivir las personas cuando están ingresadas en el hospital. Muchas veces la persona tiene miedo, se siente sola y muchas veces aparece esta acumulación de agua. O cuando ante una determinada noticia la persona siente que un miedo importante, entonces el agua aparece enseguida y seguramente que todos en algún momento lo habrán notado. Sentí que se me hinchaba el vientre. También la localización, esto lo vamos a ver en el curso, la localización tiene un sentido. No por nada a veces se acumula en los tobillos, no por nada a veces se acumula en el vientre, depende de la localización. Me va a hablar también de qué es lo que ha vivido la persona y cómo el cuerpo lo ha podido solventar. No siempre se ubica en el mismo lugar. ¿Okay? Y generalmente el sentido biológico de la grasa, como dije antes, vamos a ver que las personas que tienen sobrepeso hablan constantemente, ¿no? Es una lucha, tengo que resistir. También tiene mucho que ver con las palabras que se utilizan en el caso de la diabetes. Tengo que luchar, tengo que resistir, tengo que ser fuerte, tengo que prepararme para. Es una constante adversidad, ¿no? Una constante lucha. Y en este caso, eso va a provocar generalmente que haya grasa. Con respecto a los conflictos que puede haber vivido la persona para que acumule grasa, tiene que ver con la función biológica de la grasa. La función biológica de la grasa es bastante amplia. Hoy vamos simplemente a ver algunos, les voy a comentar algunos ejemplos. Por un lado es protección térmica. ¿Por qué? Porque nos aísla del frío. Y ¿se acuerdan que antes yo dije que el tiempo no existe? Para el cerebro el tiempo no existe. Otra de las, digamos, de las cosas importantes en descodificación biológica es que no existe, no hay diferencia entre real, simbólico, imaginario, virtual. O sea, que es lo mismo que yo en este momento sienta mucho frío de verdad, porque hace 10 grados bajo cero y estoy con algo muy livianito,
o que yo sienta el frío de esta relación. Si yo lo vivo como frío, aunque sea de manera simbólica, para el cuerpo va a ser exactamente lo mismo. O sea que el cerebro no distingue en esto. Y otra de las condiciones que le llamamos ilusiones del inconsciente es que el otro no existe. Y ya la comento por si más adelante damos un ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que el frío, que lo que comí, que lo que hice, que lo que no comí, que cómo lo comí. Ahora, ¿no?, está como muy, muy avanzado todo el tema de cómo comer. Hay miles de propuestas y hay algunas que son tan antagónicas que ya nos confunden. Pero en realidad es cómo lo vivimos. Si nosotros esto lo vivimos, si yo creo que me voy a comer algo y realmente siento que esto me va a hacer mal, me va a hacer mal. Ahora, si yo lo como y me da igual, o lo como con el mayor de los placeres, va a ser completamente diferente. Entonces, es para que vean que para nosotros el factor externo no existe. De esto hablábamos antes. Ay, me he ido para el otro lado. Uno de los primeros choques térmicos que suceden en la vida de una persona, reales, el choque térmico real es en el momento del nacimiento, de estar en 37 grados, calentito, completamente en contacto constante con sustancias dentro del vientre de la mamá. Cuando salimos puede haber realmente un choque térmico y ahí puede haber un programante del sobrepeso por grasa. Protección mecánica, porque también la grasa me permite protegerme, me puede proteger si está en la parte alta de mis piernas de un abuso, me puede proteger con respecto a lo que siento en el vientre, me puede proteger de diferentes maneras. Eso es cómo lo interpreta el cerebro y así es como el cuerpo en consecuencia va a actuar. Por eso decimos siempre que es importante entender que por algo existe y por algo está lo que está. Entonces, si empezamos a tener esta mirada, y es probable que empecemos a abrir la posibilidad de encontrarnos con el conflicto. Muchas veces me protejo de la mirada del otro. No quiero que el otro me mire o hay algo que me molesta para protegerme, ya sea protegerme de la mirada del otro, protegerme de mis emociones. Siempre, siempre va a estar hablando de protección. Y va a estar hablando en distintos sentidos. Si ven así, yo me protejo también. Cuando yo me siento separado de algo, también. Para acercarme puede ser que cree grasa. En ambos sentidos puede ir. El sobrepeso generalmente es un tipo de síntoma que trae asociados muchos conflictos. No suele ser uno solo. Generalmente si hay grasa hay líquido. Puede haber solo líquido en algunos casos, pero generalmente son varios conflictos, donde sobre todo los conflictos estructurantes tienen una importancia. El conflicto de ser fuerte, de ser el pilar, muchas veces a consulta vienen sobre todo mujeres a partir de unos 39, 38 años que se dan cuenta que han sido el pilar de la casa, que han mantenido a sus padres, a sus hermanos, que son las que toman las decisiones y que inclusive ayudan económicamente. Y vienen a consulta porque se dan cuenta que no han tenido pareja o que tienen pareja pero no han podido tener hijos. Y ser el pilar, ser el fuerte, lo vamos a ver en personas que tengan, sobre todo a nivel de espalda y brazos, una acumulación de grasa. El cuerpo es perfecto. Así nos guste o tengo los brazos muy gordos, vale, entonces vamos a ver qué es lo que está diciendo mi cuerpo, por lo cual se está acumulando grasa ahí. Cuando eso se resuelve, a partir de ese momento algo cambia y el cuerpo ya no necesita acumular grasa. Entonces, sí que se puede empezar a localizar cada uno de los conflictos, porque cuando algo se resuelve ya la grasa no es necesaria, ya el líquido no es necesario en ese lugar. ¿Okay? Otro de los conflictos puede ser el conflicto de ausencia. Si algo me falta, si alguien me falta. Muchas veces hay mujeres que después de los primeros embarazos quedan con unos kilos de más. 5, 6, 7, 10. Después del primer embarazo, después de un aborto.
Entonces puede ser sobre todo, o de cuando sea, pero después de una pérdida, de un embarazo sobre todo, ese duelo que decimos no realizado, esa falta de ese bebé que no estuvo ahí, puede ser que sea reemplazada con kilos. Es guardo dentro de mí aquello que me falta, guardo dentro de mí aquel que me falta. Conflictos de seducción. Uy. A ver, ahí está. Siempre las mujeres tenemos una determinada forma que necesitamos, si bien en la actualidad se está como tendiendo a otra forma femenina, pero biológicamente tener formas significa que voy a poder atraer al macho para poder procrear y tener descendencia. Entonces, según el conflicto de seducción, si una persona necesita o vive esto de una manera que le produce o que no se siente capaz de, o que siente que necesita atraer a, entonces la localización de la grasa será en determinados lugares. ¿Para qué? Para atraer más, para poder estar preparada para. El conflicto del gemelo perdido tiene que ver porque muchas veces los embarazos suelen ser gemelares, mucho más de lo que creemos. Hay veces que dicen, vale, no, es que tuve una pequeña pérdida porque se estaba, ¿cómo se dice? Se estaba como agarrando, fijando. Y en realidad es que han venido dos vidas y una se pierde, inclusive en un momento muy incipiente. Esto hace que el gemelo sobreviviente tenga en su memoria, sobre todo un episodio importante, que es la pérdida de un hermano. Y condiciona bastante la vida de una persona el hecho de haber perdido un gemelo. Porque imagínense que desde de ser chiquititos así, estuvimos en contacto con la vida y la muerte al mismo tiempo. Y un hecho bastante, tal vez, para el que lo ha vivido, el más traumático de su vida. Y esto genera muchísimos comportamientos, efectos en la vida. Y muchas veces encontramos estas personas que comen doble o se compran 2 pares de zapatillas. Es porque en su inconsciente saben que falta alguien. Y esto es algo bastante típico de encontrar. Entonces, siempre la memoria del que falta puede estar ahí. Si bien a nivel consciente no está presente, de manera inconsciente siempre lo está. Bueno, ya dijimos, el conflicto de rechazo o abandono, sentirse rechazado provoca en un niño unas condiciones, pero bastante desoladoras, porque siento que no sirvo, siento que no me merezco esto, y una de las maneras en que el cuerpo puede estar tratando de solventar este rechazo que vive el niño es a través de la grasa. Podría ser, si lo vive de otra manera, puede ser que se sienta atacado y hacer un conflicto de dermis, según cómo lo viva. No decimos que siempre el que se siente rechazado va a acumular grasa, pero si lo vive de una determinada manera, si lo vive como que se tiene que proteger de algo, puede ser que esté generando grasa. Es esa un poco las condiciones. Y en los conflictos de maternidad, esto tiene que ver con la grasa localizada y tiene que ver cuando las mujeres desarrollamos en las caderas grasas. ¿Y esto para qué es? Porque aquí se acumula la grasa necesaria para alimentar bebés. ¿Por qué? Porque cuando la mamá tenga el bebé no va a poder salir, esto es más que nada biológico, la hembra no puede salir a buscar comida porque el niño tiene que ser cuidado. Entonces es esa parte donde va a quedar acumulada la grasa. Y esas personas que extrapolan esta maternidad a muchos aspectos de su vida, estas mujeres tan maternales, que también obviamente que tiene que ver con memorias tal vez de pérdidas de niños o con historias donde la maternidad fue tan importante, va a haber una acumulación de grasa en este lugar, se va a localizar en este lugar del cuerpo. Siempre el cuerpo y la localización de la grasa nos va a estar hablando de qué se trata este conflicto. Básicamente eso. ¿Qué más? Generalmente hay conflictos que vuelven como conflicto de carencia también, cuando siento que no voy a llegar a fin de mes, cuando siento que me falta algo, cuando ha habido historias de abuelos que han pasado hambre en la guerra, o de padres o de uno mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Voy a acumular por si mañana no tengo. Entonces, esta carencia hace que se genere sobrepeso con grasa.
por si mañana entonces guardo. Y es ahí donde voy a estar presentando esto. Y hay veces que la persona no le falta nada. Hoy día en algunas culturas, por suerte, por lo menos en esta también, para comer en general hay. Pero hay veces que vivimos esta carencia y es probable que sean unas memorias que vienen a nivel familiar desde otras generaciones. Y hay gente que está muy bien y que no le falta nada, sin embargo vive como si le faltara. Esto puede terminar también sobrepeso. En general el conflicto de la grasa a veces es como que se vuelve a programar. Si yo, por ejemplo, me miro al espejo, no me gusto, esto puede ser que genere rechazo en mí. Digo, este cuerpo no me gusta, me da asco, ¿no? Me miro y me da asco. El asco hace que se genere una hormona, glucagón, que va a hacer que tenga más hambre, porque va a bajar el nivel de azúcar en sangre. Y entonces voy a ir a comer, porque el cuerpo necesita nivelar esto. Voy a ir a comer. Entonces voy otra vez, me voy a mirar, me voy a dar asco y voy a volver. Es como una rueda que gira siempre en el mismo sentido. Por eso hablamos de que hay diferentes aspectos en el sobrepeso que son los que determinan que hoy una persona tenga una determinada cantidad de kilos. También trabajamos. ¿Me marcas el tiempo, Cristina? No sé qué hora. Si me marcas el tiempo. ¿Qué hora es? Menos 10. Vale. Hablo un momentito más y hacemos preguntas. Nosotros también trabajamos con el número porque el cuerpo es muy preciso. Yo siempre les pregunto a las personas, vale, ¿cuántos kilos sientes que te faltan? Dice, bueno, calculando creo que por lo que mido y lo que peso yo tendría que estoy pesando 15 kilos más. No, pero ¿cuánto uno siente? Ah, no, bueno, yo siento que en realidad son menos, que son 10, vale. Con ese número trabajamos, porque ese número me va a dar información de algo que pasó a esa edad, de algo que sucedió con respecto a lo que estaba viviendo. El número da bastante información, entonces siempre lo que yo sienta que es de más me puede estar dando una información. Hay veces que dice, vale, tengo tantos kilos, 15 kilos, que es la edad que yo tenía cuando mi abuelo se murió y sentí un abandono total. Entonces, eso siempre me va a estar dando información. Hay veces que, o la mayoría de las veces no es a nivel consciente, pero lo que hacemos es ir a buscar a través de ese resentir profundo cuál ha sido la causa. Bueno, de esto ya hablamos. Y la localización también. De acuerdo a cómo la persona se estructure, nos va a hablar de algo. Si es espalda y brazos fuertes, me va a hablar de una cosa, si es caderas de otra, si es en los tobillos, si hay acumulación de agua ahí, o si tengo en las rodillas muy fuertes. Eso me va a dar toda información. Constantemente el cuerpo, todo nos habla de que hay un conflicto atrás y de que hemos, de alguna manera, consciente o inconsciente, adoptado un comportamiento, adoptado una manera de vestirnos, adoptado un síntoma o una manera de funcionar en la vida para poder salir y para poder sobrevivir a ese conflicto, de alguna manera. Y lo que hacemos en descodificación es ver qué hay detrás y encontrar cada uno de estos conflictos. Bueno, les recuerdo el taller que daremos, que será en la calle Bulnes, ¿no? Bulnes, primero iba a ser aquí. Es sábado y domingo, 9 y 10 de junio, de 9 a 18 cada día. Y aquí, bueno, obviamente que vamos a profundizar, vamos a hacer ejercicios, es para entender y para empezar a vislumbrar cuáles son aquellos síntomas, qué me está mostrando mi cuerpo, de qué puede ser que empiece a tirar, qué información me puede llegar a mí para saber qué es el origen del sobrepeso. Sí, aquí es. Es en Sendas, en la calle Bulnes, 1350, sí, de Buenos Aires. Vale, y ahora sí, vamos a hacer unos 10 minutitos de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta.